¿Cómo están, amigos? Espero que muy bien. Volví al campo para contarte sobre una especie que pude hacer algunos registros en esta primavera pasada, y hoy te voy a contar y explicar un poco la vivencia de aquellos días, cuando pude encontrar con actividad de nidificación a una especie muy particular, llamativa y conocida para esta región, que es el cardenal común o el cardenal copete rojo. Es una especie, como te decía, llamativa por su canto melodioso y por su color llamativo, que tiene un capuchón y garganta de rojo intenso, un dorso gris y las partes inferiores blancas. Por estos motivos, lamentablemente, es una especie que sufre esa persecución de caza para tenerla como especie de jaula. Y esto ha permitido que esta especie esté presente en muchos otros países del cual no es originaria. Originaria es de gran parte del territorio de Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y Bolivia. Pero por supuesto está presente en varios otros países de América y otros países del mundo, ya que la comercialización y el tráfico ilegal logró que esta especie se haya insertado en otros ambientes y también ya se registre nidificación y importantes poblaciones de ella. A la especie preferentemente la encontramos cerca de cuerpos de agua. En grandes ciudades está presente, la podemos ver en parques y jardines, muchas veces alimentándose en zonas bajas de los árboles y en el piso, buscando semillas y también insectos. Por supuesto que en la temporada de nidificación se mueven en parejas, pero fuera del periodo reproductivo las podemos encontrar en bandadas, y muchas veces grandes bandadas de hasta 50 individuos. Cerca de casa tenía registros de la especie, no habitual, no es fácil poder encontrarla, pero registros cada temporada tenía esta especie. Pero la verdad es que no esperaba poder encontrar actividad reproductiva y fue toda una sorpresa que para los primeros días de diciembre encuentro una pareja en esta situación, que se mantenía cerca de un árbol, iban y venían, y ahí estaban con esa actividad sospechosa, digamos, para el observador, tratando de ver si hay algún tipo de esta actividad en cuanto a con intenciones de preparar un nido. Y así fue. Desde lejos, manteniendo una prudencial distancia, logro descubrir ese nido que estaban terminando de construir. Era una tacita donde habían arrancado con materiales vegetales, por supuesto, de ramitas más gruesas en un principio, y a medida que se iba acercando hacia el centro, los materiales iban siendo más suaves, más delgaditos. Bueno, pasaron los días, prudencialmente venía a hacer observaciones, siempre con ese temor de que el nido desapareciera en algún momento, pero bueno, por lo que ahora ya te voy a contar. Pasó el tiempo hasta que descubro que nacieron los pichones. 3 hermosos pichones fueron creciendo hasta que llegó el día que me acerqué para hacer la primera intervención. Y son los registros que ahora te voy a mostrar. Los vemos.
Bueno, y así hacía los primeros registros, para mí la primera vez de esta especie con un nido, alimentando a los pichones. Fue realmente genial. A una cierta distancia, con un jay, o sea, camuflado y esperándolos que llegaran los padres, pude tener estas primeras imágenes. No mucho tiempo me alejé. Volví unos días después para ver cómo seguía todo y lamentablemente encontraba el nido destruido. Habían sido atacados, algún depredador evidentemente se había llevado los pichones. ¿Sí? Así que una mala noticia para este primer nido. Y lamentablemente, pensándolo desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Porque esto es naturaleza, la depredación es muy grande en los nidos. ¿Sí? Yo podría de alguna manera reflexionar o dejar algunos datos de que es un nido, podríamos decir que es un milagro que pueda llegar a concluir y que los pichones puedan salir del nido. Si pensamos, por ejemplo, que los estudios hablan de que en ambientes húmedos neotropicales, por ejemplo, las especies rondan entre el 25 y el 35% de éxito nada más. Relativamente es muy bajo. Muchas veces también tenemos que hacer esa diferenciación de nidos que están a una cierta altura con los nidos que están en el suelo. En el suelo encuentran mayor cantidad de depredadores también y las tasas para distintas especies baja mucho, que van de un 15 a un 30%, muchísimo más bajo. También este éxito con respecto a las nidadas tiene que ver mucho en ambientes modificados, como por ejemplo en este caso, o en ambientes naturales. Siempre en ambientes naturales la probabilidad de éxito es algún porcentaje mayor que el de los ambientes modificados. Para explicar un poco más en detalle por qué fracasan los nidos, tenemos que decir que más del 80% de los motivos son por depredación. ¿Quiénes los depredan? Por ejemplo, los reptiles, lagartos, para aquellos nidos que se encuentran rastreros en el suelo, en el pastizal, culebras, que también se mueven en los árboles. En el caso de gatos, como por ejemplo gatos domésticos para las zonas urbanas o gatos salvajes. Otras aves, por ejemplo los pirinchos, que es muy probable que este nido haya sido depredado por pirinchos porque en las inmediaciones pude ver varios días un grupo de pirinchos. Los pirinchos tienen como características que se mueven en grupos familiares y van rastrillando, ¿sí? Van cubriendo unas amplias zonas, moviéndose en distintos estratos. Y bueno, muchas veces cuando pasa un grupo de pirinchos no hay nido que se salve. También venteveos y algunas rapaces como caranchos y chimangos. Esos son algunos de los principales depredadores. También hay otros motivos por el cual puede fracasar un nido. En principio, al inicio de la construcción puede ser que esté mal ubicado o que el ambiente no vaya a convencer a la pareja y ese nido es abandonado. También pasa habitualmente el robo de materiales. Hay especies, como las pude observar, como tijeretas o piojitos, por ejemplo, que acostumbran robar materiales de nidos ajenos. Y muchas veces los padres del nido atacado, cuando encuentran el nido todo revuelto, bueno, lo abandonan. Un caso que hace poquito pude registrar, otro caso que hace poquito pude registrar, fue el ataque de hormigas. Un grupo de hormigas atacó a unos pichones y lamentablemente con el correr de los días luego desaparecieron esos pichones, pero estaban siendo muy acosados por hormigas. El clima también juega un papel importante en algunas especies principalmente. He podido observar como por ejemplo una gran sequía cuando baja mucho el nivel del agua y se secan mucho los campos. Bandadas de algunas especies acuáticas abandonan, toda la colonia abandonan cientos de nidos. Tormentas con vientos fuertes pueden también tirar algunos nidos que no estaban bien ubicados o que no estaban bien protegidos.
Así que esos son varios de los motivos por el cual lamentablemente fracasan los nidos y tenemos estos porcentajes tan bajos de éxito. Al investigar un poco sobre el éxito reproductivo de esta especie del cardenal, pude encontrar algunos trabajos científicos. Y que bueno, un poco confirmaban esto, ¿no? Hablaban de tasas que no superaban el 10% de éxito en ambientes modificados para la provincia de Buenos Aires, como fue en este caso. Y después hablaban de sí, un 30% aproximadamente para ambientes no modificados o ambientes naturales en el caso de esta especie. También otro informe que pude leer hablaba sobre los machos más vistosos. Al momento de formar las parejas, las hembras, como pasa con distintas especies, buscan a machos más óptimos. En este caso, a la vista de cualquier persona, no habría una diferencia notable entre un macho y hembra de cardenal común o cardenal copete rojo. Pero para un ojo más afinado, o para las propias hembras, ellas pueden darse cuenta que hay machos más vistosos, que tienen plumajes más llamativos, más intensos, a diferencia de otros que tienen plumajes más opacos. Y las hembras van a preferir estos machos más vistosos porque se supone que tienen una mayor vitalidad y son más agresivos para defender a las nidadas. Y este trabajo mencionaba que lo habían podido comprobar en el campo, donde los machos más vistosos, con plumajes más llamativos, eran más agresivos al momento de defender el nido. Pero tenía una particularidad para el caso de las hembras. Las hembras elegían machos más vistosos para tener una mayor probabilidad de éxito, pero estas hembras tendrían un desgaste energético mayor porque tendrían que hacerse más cargo de cuidar la nidada. Estos machos más vistosos eran más haraganes, como una palabra humana, digamos, para cuidar el nido. Pero lo hacían sin ningún problema las hembras, porque se estaban asegurando un mayor éxito reproductivo. Mientras que los machos más opacos eran más colaborativos con la hembra. Bueno, es una de estas particularidades que podemos encontrar en la naturaleza cuando nos adentramos a contemplar y a investigar y a informarnos sobre estas especies tan maravillosas. Espero te haya sido interesante. Las imágenes para mí fueron geniales porque son las primeras que puedo registrar y que hayan aportado también algún dato al conocimiento sobre esta información de esta especie tan particular. Así que bueno, espero que estén bien y nos vemos muy pronto en un próximo video.